la Fundación SCP. Aquella extraña página de creepypastas que narra cómo esta organización se encarga de la investigación y contención de fenómenos paranormales, dentro de los cuales podemos encontrar sitios en los que ocurren sucesos inexplicables, objetos con propiedades extrañas, gente con capacidades inusuales y hasta criaturas dignas de las historias de Lovecraft. No hay límites establecidos para lo que podemos encontrar en sus vastas columnas de información. Hola nuevamente, aquí Matsuru una vez más probando con una nueva sección para el canal. Debido a mi interés por explorar otros horizontes, a analizar además de los fanfics, terminé decidiéndome por tocar un terreno un poco más interesante. Y como verán en el título, en esta ocasión decidí tomar unos 5 objetos SCP que me parecieron sobresalir en ciertos aspectos por encima de otros. Obviamente según mi opinión subjetiva. Y como ya llevo leyendo una cantidad razonable de SCPs, considero que ya puedo rescatar unos cuantos en este conteo. Mis criterios para calificarlos iré mencionando conforme vayamos avanzando en la lista, así que no me extenderé mucho en este apartado. Y ya sin mucho más que decir, vamos a darle un merecido reconocimiento a aquellos objetos. Durante una fecha desconocida, un extraño meteorito impactó al norte de Portugal desde la órbita. Si bien es cierto que el cráter que dejó no fue de gran tamaño, el extraño meteorito resultaría ser mucho más de lo que se esperaba. Pues bajo una cascara rocosa, se revelaría una enorme masa carnosa de orígenes desconocidos. SCP-002 nos describe a una especie de tumor carnoso de aproximadamente 60 metros de diámetro, con una escalera y una escotilla que conduce a su interior. Su aspecto parece ser el de una habitación vacía de tamaño promedio, pero sus anomalías solo acababan de empezar. Pues inexplicablemente 4 agentes de seguridad serían atraídos al interior de la entidad, donde posteriormente desaparecerían. Y en conjunto a los otros 3 sujetos de prueba que sufrieron el mismo destino, sus restos aparecerían nuevamente convertidos en muebles y objetos de sala. Ahora todo iba tomando forma, la habitación vacía comenzaba a verse como un departamento estándar. Para mí, es un gran inicio para los nuevos lectores a esta página, pues la entidad, aun con sus propiedades mortales, deja muchas preguntas acerca de su funcionamiento y naturaleza. Y a diferencia de otros objetos SCP, el autor supo dejar buenos indicios acerca de los mismos. Tanto en los procedimientos de contención, así como en el reporte Malhausen. Que por cierto, añadirlo ayudó mucho a darle un trasfondo a un objeto que antes no tenía explicación lógica de su obtención. O al menos yo no era capaz de encontrarlo. Por otro lado, el hecho de tener la audacia de colocar una imagen que muestre a la entidad de manera clara, le da un plus del que muchos otros SCP no pueden presumir. Aunque en lo personal prefiero la versión antigua en cuanto esta podía disimular un poco mejor los fallos de edición. Aunque eso no desmerece en nada al trabajo de la imagen actual. Además que me gustó el detalle del juego de palabras que hicieron en la versión en inglés con lo de living room. Sala, a cuarto viviente. En conclusión, una propuesta original e interesante que supo motivarme a explorar más en esta página. Durante bastante tiempo el mismo paciente al que atiendes te sigue contando cómo es atormentado por la misma criatura desde hace mucho tiempo. Te muestras desconcertado. Pero eres consciente que este podría no ser un caso aislado. Pero a pesar de todo, tu paciente es capaz de decirte la ubicación exacta de la criatura. Así que te das la vuelta. No hay nada. Debido a su descripción del ente y a este tipo de situaciones recurrentes, la mayoría de tus colegas asumen que podría tratarse de algún tipo de alucinación, por lo que ya estás por dar tu diagnóstico, pero en eso, lo ves enfrente de ti. Tal y como te lo describió tu paciente. Quizá no sean alucinaciones, y tal como lo viste. Desapareció. SCP-372. Saltador periférico. SCP-372 es una criatura de género y especie desconocida, que cuenta con 8 pares de patas, cada una recubiertas con pequeñas fibras que le permiten adherirse a casi cualquier superficie sólida, y un tamaño estimado de 2 metros de largo desde su cola hasta su cabeza.
quizá de aspecto reptiliano o insectoide, pero sus anomalías no se limitan solo a su aspecto exterior, pues su delgado cuerpo muestra una flexibilidad anormal, y su fibra muscular nos da un indicio acerca de su extrema capacidad para realizar movimientos a gran velocidad y aún así tener una precisión muy elevada, que juntas superan por mucho a la visión humana. Por otro lado, el hecho de que la criatura, en lugar de tener ojos u oídos, presente un órgano sensorial que le permita detectar transferencias de energía, así como la actividad cerebral, hace que ésta sea capaz de adelantarse a los movimientos de cualquier persona que trate de observarla, y permitiéndole ocultarse fuera del rango de su visión. Para mí no es necesariamente mejor que el puesto anterior, pero me gusta cuando los autores saben justificar bien los recursos narrativos y clichés empleados en sus SCPs. Pues donde abundan SCPs con imágenes tan simples o muy mal tomadas que no te enseñan prácticamente nada. En este caso, mínimo el que lo escribió dotó a la criatura con características que pudieran justificar el hecho de que la imagen utilizada se vea fatal. Porque las pruebas con la criatura muestran que simplemente ésta supera cualquier movimiento ocular, tanto de los seres vivos como de las cámaras, haciéndolo por cierto un depredador implacable. No lo pongo en un puesto más arriba, debido a que aún quedan ciertas dudas acerca de por qué la criatura hace lo que hace, o cómo fue que la atraparon en primer lugar siendo tan veloz y escurridiza. Pero aun con esas, su aparición superaría por mucho a cualquier miedo de que un insecto enorme esté detrás tuyo. Llegaron varios reportes acerca de un supuesto troll debajo de un puente en el Reino Unido. Por nuestro trabajo era evidente que no daríamos por fraudulentos estos reportes tan pronto, y enviaríamos a un grupo de agentes a investigar el caso, aun si nos manteníamos escépticos. Una vez en el sitio, las llamadas de nuestros agentes no tardarían en llegar, como era de esperarse. Aquello no se trataba de un supuesto troll, sino de un ser humano, pero también les era difícil explicar la condición que éste presentaba. Inicialmente por la botella de cristal que sujetaba en su mano deducían la razón de su aspecto decadente y su tembloroso caminar. Aunque, cuando el halo de sombras se disipó de su silueta, ellos aseguraron que la piel del sujeto se contraía y flexionaba anormalmente. SCP-420 es una botella de whisky bastante descuidada, pero con un contenido aparentemente normal de la bebida antes mencionada. Todos los intentos de vaciarla por completo han fallado, puesto que siempre al hacerlo una porción pequeña del líquido se quedará adherido al interior de la botella, el cual eventualmente se acentuará al fondo de la misma y progresivamente se irá llenando del mismo líquido. Aun si es lavado, cualquier líquido dentro de la botella será convertido en su contenido inicial. Las características del mismo permanecen idénticas a las del whisky durante 48 horas, tiempo en donde sus efectos anómalos estarán activos. Una vez pasado ese tiempo, el líquido cambiará su estructura química totalmente, pasando a ser idéntico al de la orina humana, que al ser analizada se deduce que provendría de un hombre de aproximadamente 50 años con un daño hepático severo con otros compuestos desconocidos, pero que se presume ser los mismos encontrados en otro objeto SCP censurado. Aunque el nombre dado se debe a que beber el líquido en su estado activo ocasionará una mutación y degeneración de la piel y los tejidos queratinizados. Aunque esto no es mortal, los resultados con el pasar del tiempo son cada vez más perturbadores. Ya que los infectados pasarán por 5 fases en la que, al llegar a la fase final, su piel literalmente se convertirá en un organismo viviente separado de su huésped, el cual podrá controlarlo a su antojo a partir de ahora, volviéndose una entidad depredadora y carroñera. Pero, ¿notaron que solo mencioné 5 etapas? Esto fue así debido a que la mayoría de infectados permanecen en la misma por tiempo indefinido, hasta que por causas aún desconocidas se puede entrar en una fase 6, la cual llevará los niveles de lo grotesco aún más alto, aumentando la masa de la piel y empezando a crecer una mayor cantidad de vellos y dientes queratinizados, junto a otras mutaciones que permanecen en misterio, pero que se intuyen que son mucho más graves y peligrosas, obligando a los de la Fundación a proceder a una eliminación inmediata por medio de incineración.
En lo personal siento que este tipo de objetos sabe mantener lo que es la esencia de lo que se supone que es la Fundación SCP. Una organización científica que investiga anomalías. Su lenguaje empleado, aunque técnico y muy metódico, supo mantenerse a la altura de su entorno, explicando en lujo de detalles el proceso por el cual pasan los infectados, pero siendo lo suficientemente discreto como para dejar ciertos detalles a la imaginación del lector. Además de que añadir el detalle de que esta enfermedad no sea necesariamente incurable, creo que le da cierto realismo al asunto, puesto que, como se explica en las fases, la mutación de la piel es similar en ciertos aspectos al del cáncer. Por otro lado, me pareció muy bien el hecho de que se diferencie de otros objetos, los cuales también son objetos random, aparentemente normales, pero que hacen cosas raras. Porque sí. En este caso el autor fue dejando un par de indicios del posible origen de sus anomalías, que vendría a ser la pequeña porción de líquido que siempre queda dentro de la botella y el cambio químico que sufre el líquido después de 48 horas, lo cual es de agradecer. Siendo además, para alguien como yo, una propuesta muy interesante y poco vista, que tu piel pueda convertirse en tu mayor enemigo y convertirte en una marioneta para sus propios fines. En síntesis, un objeto SCP muy bueno, del cual siento que lamentablemente no recibió mucha de la atención que se merecía. La mayoría de nuestros resultados no fueron concluyentes. Sabemos de lo que es capaz este fenómeno y qué es lo que lo ocasiona, pero no tenemos un método efectivo para evitarlo. Los reportes acerca de nuevos avistamientos y casos de diversas partes del mundo siguen llegando con cierta regularidad. Y quizá no tengamos más opción que buscar una cura para este fenómeno antes que un método de prevención funcional. Eso era lo que pensaba durante mi tiempo dentro de las instalaciones. Me empezaba a sentir frustrada al no encontrar las respuestas que buscaba exhaustivamente. Por lo que volvería nuevamente a mi oficina a analizar desde otra perspectiva los datos que habíamos recolectado hasta el momento. O al menos ese era lo que tenía en mente. Pues justo delante mío los culpables de todo esto me esperaban, marcando el final de todos mis planes. Y no esperaba menos. Después de todo, yo los provoqué. Yo hice todo lo que pude para detenerlos. Y ahora son ellos quien vendrían a por respuestas. Aunque traté de huir, eso no fue suficiente como para evitar que ellos me atraparan. Estaba realmente asustada. Pero a este punto ya era consciente de lo que me esperaba dentro de poco, posiblemente ya no tendría retorno, así que esta era mi última oportunidad para descifrar aunque sea un poco más de este misterio. Estoy segura de que esto le servirá a alguien más. Hice mi mayor esfuerzo para recuperar la calma, y entonces inicié con mis preguntas. ¿Por qué vinieron por mí? ¿Quiénes son? A lo que ellos respondieron. Soy sociedad, comunidad, progreso, un pastor para los humanos. SCP-414 es un fenómeno que afecta principalmente a personas con un grado parcial o completo de aislamiento social. Y las personalidades introvertidas no están exentas a este fenómeno. Este inicia cuando un humanoide de máscara circular, vestido con lo que parece ser una túnica negra que cubre todo su cuerpo, se manifiesta ante un individuo objetivo. Este será el desencadenante del desarrollo de una condición crónica y degenerativa, la cual se dará como resultado de una conversación directa o del contacto físico con alguno de estos humanoides. Y al igual que el puesto anterior, esta condición irá escalando por etapas. Aunque estas no incluyen ninguna modificación corporal, van degradando cada vez más el estado mental del sujeto afectado. Todo rastro de identidad se va reduciendo a aspectos superficiales, todas las relaciones significativas van borrándose de la memoria, y el placer por las actividades en solitario se vuelve imposible. Aunque los sujetos se vuelven personas muy productivas laboralmente, esta condición llega a un punto en que los afectados no pueden pasar más de 15 minutos sin interacción con otras personas. Y siendo acompañado por constantes alucinaciones, la mayoría de sujetos afectados acaban por quitarse la vida.
No existe cura o tratamiento para esta condición, más allá de estrategias de afrontamiento experimentales, que lamentablemente casi nunca funciona, lo que conlleva una alta tasa de mortalidad con el pasar del tiempo. Si bien es cierto que las entidades que ocasionan dicha condición no son de un ámbito precisamente científico, es de los poquísimos SCPs que a través de los registros fue capaz de explicarnos las motivaciones de la entidad para llevar a cabo todas sus acciones. A diferencia de otras entidades que prefieren mantener esto en el misterio. Algo totalmente respetable, pero que en este caso dio más variedad a este tipo de entes. Pero lo más importante es que logra plantearnos una postura bastante interesante acerca de lo que consideran correcto las entidades, defendiéndolo fervientemente. Puedes tener puntos a favor o en contra, el tema se presta a la ambigüedad. Es de esas historias que te dejan mucho en qué pensar, acerca de qué tan importante es el rol del egoísmo. Esto se nos ha ido de las manos. Richard y su equipo siguen en contención, pero tenemos a los sonrientes campando a sus anchas por la base. He decidido llevar una pistola conmigo y disparar a cualquiera que parezca contento. Teniendo en cuenta lo miserable que es la mayoría del personal y lo estresados que están, no hay muchos riesgos de un falso positivo. He saboteado todos los sistemas de comunicaciones. Acabaremos con esto aquí. Siento que la infección se está extendiendo dentro de mí. Empieza a costarme un esfuerzo considerable no pensar en eso. No hay Dios. Yo soy Dios. Han roto la cuarentena. Me temo que el Dr. Coldbrig y yo podríamos ser el único personal no infectado en el sitio en este momento. Él solo está a salvo por todo el tiempo que ha estado encerrado en su celda. Empiezan a deslizarse nociones. Sé cosas. Aunque no sepa el aspecto de 370. Conocimientos acerca del mismo vienen a mí de repente. SCP-370 es una llave. Es lo único que se sabe con certeza. Datos acerca de su forma, tamaño, material y aspecto en general son desconocidos. El conocimiento de dichas características es el vector principal de la infección memética de SCP-370, por lo que incluyendo los escritos que contengan esta información son una amenaza igual de peligrosa que una observación directa al objeto. Por lo que se ha optado en destruir todos los documentos que sean susceptibles a contener dicha información sin previa revisión. La infección generada por SCP-370 se compone por 3 tipos de síntomas distintos que se manifestarán dependiendo principalmente a la personalidad del afectado. Aquellos sujetos que son descritos mayormente como egoístas o cobardes no mostrarán síntomas inicialmente. Sin embargo, cometerán suicidio tan pronto tengan la oportunidad de hacerlo, siempre cuando el método empleado sea el menos doloroso posible. Una vez que los signos vitales de los sujetos hayan cesado, los cadáveres infectados comenzarán a brillar intensamente, sufriendo una transformación desconocida en el proceso. La noción detallada de la transformación, así como el contacto visual con la luz producida, también es un vector de infección. Ningún resto del cadáver afectado ha podido ser recuperado después de la transformación. Por otro lado, aquellos sujetos que son descritos con un comportamiento más extrovertido o altruista, aunque también violentos o sádicos, se mostrarán calmados inicialmente durante varios segundos. Tiempo tras el cual comenzarán con el ataque súbito hacia cualquier persona que tengan al alcance, prosiguiendo así con un frenesí homicida. Todos los sujetos asesinados por los afectados de esta condición, brillarán y sufrirán una transformación similar o idéntica a la de los suicidas. Aunque inicialmente este tipo de sujetos no suelen ser más peligrosos que un humano promedio. Después de eliminar de 2 a 3 víctimas, el cuerpo del sujeto comenzará a irradiar una luz amarilla, la cual parece inhibir la respuesta nerviosa simpática de la víctima, dificultando que ésta se defienda. La luz irradiada triplicará su brillo cuando las víctimas del infectado aumenten a 5 o 6, generando además que cualquier contacto con la piel del sujeto resulte ser fatal. A este punto, el contacto visual con el infectado será considerado como un vector de contagio. Una vez que el número de víctimas llegue a aproximadamente 50, el infectado detendrá abruptamente la ola de hostilidades y pasará a su etapa final, en la cual levantará los brazos y gritará en un tono de voz ligeramente amplificado:
Llévame a casa, tras el cual un haz de luz se formará alrededor del sujeto, el cual levitará a varios centímetros del piso, para luego pasar por un proceso desconocido y desaparecer sin dejar restos. El grito del infectado ha demostrado ser capaz de atravesar paredes aisladas acústicamente, así como orejeras aislantes industriales. La infección a todo humano que se encuentre dentro del rango de audición estará virtualmente asegurada, a excepción de casos de sordera sensorial. Y por último están las personas con personalidades analíticas, contemplativas y con un elevado cociente intelectual, las cuales después de la infección cerrarán los ojos y permanecerán quietos durante una media de 30 segundos, mencionando estar rezando si se les pregunta. Una vez transcurrido ese tiempo, aunque comportándose normalmente, los sujetos mostrarán una sensación de bienestar elevado. Aun si se les somete a situaciones desagradables, a ellos parece no importarle. En este estado los infectados tratarán activamente propagar la infección de SCP-370, ya sea divulgando información exacta acerca del mismo, independientemente sobre si fueron expuestos a dicha información, tratando de extraer a SCP-370 de su contención, incluir vectores de contagio en las notas y archivos de la Fundación, o intentando retransmitir el material a gran escala. Y una vez que los sujetos hayan logrado un número de 50 infecciones exitosas, pasarán a su etapa final, en la que el aire a su alrededor irradiará una pequeña cantidad de luz a espectro visible, generando un resplandor que rodeará al sujeto. Este resplandor es capaz de inducir una respuesta parasimpática de bienestar cuando es observada, teniendo una pequeña posibilidad de infectar a quien la vea por cada minuto manteniendo el contacto visual. Aproximadamente después de un lapso de un día, un evento censurado ocurrirá en la que las superficies cercanas al sujeto sufrirán quemaduras y borrarán todo rastro del sujeto infectado, dejando tras de sí un área invisible de infección, que afectará a todo aquel que pase por ella. Sus efectos parecen disiparse al cabo de 7 días, pero por medidas de precaución se optará por evitar el área durante un periodo de 2 semanas. ¿Recuerdan cuando dije que me gustaba cuando un SCP sabía justificar bien los elementos y clichés empleados? Pues aquí los justificaron todos. O al menos los que yo considero más importantes. Aunque sus efectos no estén ni de cerca a tener una explicación científica lógica y mucho menos creíble. Sus implicancias más allá de la ciencia le dan cierto sustento a los acontecimientos mencionados. Además del hecho que ya sea intencionalmente o por coincidencia, este SCP supo justificar tanto la ausencia de imagen, así como el cliché de los datos borrados. Un elemento que aunque no me guste mucho, puedo llegar a entender que sea usado para generar misterio. Pero al menos hasta donde yo he leído, casi nunca se le da una razón creíble dentro del texto para el uso de ese elemento, cosa que en esta ocasión sí lo hicieron. Pues, obviamente siendo un agente memético tan violento e inmediato, no pueden permitirse exponer información clave. Y por ninguna razón del mundo una imagen. Así que no les queda más opción que eliminar cualquier información que dé algún conocimiento del objeto. Pero, ¿cómo la Fundación pudo contener de manera exitosa un objeto así? En estos casos lo fácil hubiera sido haber dejado el asunto en los anexos y no darle más vueltas al mismo, argumentando dejar esas dudas al lector. Pero en este caso el autor de este objeto quiso ir un poco más allá y colocó el Incidente 370A, en el cual narra desde la perspectiva de un doctor de la Fundación, tanto la recuperación como la contención del objeto. Siendo uno de los incidentes que más disfrute leer, puesto que el doctor que lo protagoniza, aunque no se mencione su nombre, me parece estar bien escrito y comportarse de forma coherente ante su situación y a lo mencionado acerca de él en los anexos. Cosa que en mis anteriores videos vimos que no fue el caso. Su historia, aunque breve y con partes eliminadas, es capaz de transmitir muy bien lo que quiere dar a entender, pues todo es contado a través de los ojos de una persona aunque con creencias paganas, sigue siendo un ser humano vulnerable a este objeto, pero aun con esa desventaja, hará hasta su último intento para detener este incidente, antes de que la infección termine por apoderarse de él.